Pero la reforma al Poder Judicial de la Federación es una de las reformas de una magnitud mayor, diría yo, que la reforma de Ernesto Zedillo de hace 30 años. Porque aquí está, por supuesto, el voto popular como un elemento sustantivo. Claro que hay que implementarlo, pero también hay que decir una cosa, diría yo también, no hay cambio de régimen sin cambio en las reglas, es decir, en las leyes, en la Constitución misma, y se habría quedado mocho este cambio de régimen encabezado por el presidente López Obrador sin la reforma al Poder Judicial, donde en este poder estaban atrincherados todos los intereses. Pues no en balde, Ernesto Zedillo viene a defender al Poder Judicial. Pues sí, no vino Zedillo, no vino Carlos Salinas, no vino Felipe Calderón, no vino Peña, que viven en el mismo país en España. Fue Ernesto Zedillo, sí, que vive en Estados Unidos desde hace casi 25 años. Sí, porque es el favorito de las élites. Zedillo, a Zedillo lo quieren las élites económicas, una buena parte de los académicos y los intelectuales. No todos, porque hay muchos salinistas ahí. Sobre todo el salinista que traicionó a Salinas. El intelectual que traicionó a Salinas, ese obviamente se refugió en el zedillismo y pues por eso lo tienen como santón. Pero este señor, en su momento, fíjate, yo recuerdo, son hipócritas porque yo recuerdo cuando Zedillo coordinaba la campaña de la campaña de Colosio, cuando todavía vivía Colosio. Hasta el 23 de marzo. Antes del 23 de marzo. Yo me acuerdo que todo el mundo decía que era un mediocre. Que era un tremendo mediocre, gris era la palabra, ¿no? Sí, un personaje gris, un secretario de educación pobre, casi ausente, perdido, mediocre, apagado, opacado por él mismo. Berrinchudo, siempre osco. Osco, güey, no, que no quiero, que no sé qué. O sea, todo el tiempo, ese fue el retrato. Yo me acuerdo de se lo escuché en particular a una persona del gabinete de Salinas, a una persona en un desayuno, cosas de la vida, fíjate, en un desayuno en el periódico donde entonces trabajaba, que dijo... ¿En El Economista? En El Economista. Que dijo esta persona, este funcionario, dijo, pues bueno, es como trabajar o sea, es alguien que siempre va a ser el asesor de alguien. Esa era la opinión que tenían de él. Y luego lo convierten, obviamente, en el gran personaje de la transición, entre comillas. Porque, por un lado, o sea, se gana a todos. Se gana absolutamente a todos. Se gana a los empresarios corruptos con el Fobaproa. O sea, se sacan miles de millones de los mexicanos, no de él. No era dinero de él. O sea, era dinero de los mexicanos y se los gasta en los más ricos de México, en banqueros, en los grandes empresarios, le suelta todo el billete, en políticos, sin revisar absolutamente nada de la panza del Fobaproa, le suelta todo el dinero. Al mismo tiempo que le suelta la lana, pues abraza al panismo y lo trae aquí. O sea, lo trae aquí. Para él no es un fracaso, para la clase política panista no es tampoco un fracaso que el PRI vaya al abismo, como sí lo es para el priismo, que vaya hacia el abismo porque ya tienen preparado al PAN para que asuma las veces de PRI y tal cual, así como se la habían pensado, les salió redondo. El PAN resultó la misma porquería, exactamente la misma cosa que el PRI. Lo mismo. El PRI se fue ya abiertamente derechizando y el otro los esperó en la derecha ya nada más para incorporarse y se incorporaron en la derecha y vámonos, PRIAN. Y luego, al mismo tiempo,
Y de eso casi no se habla, porque fue una práctica constante, permanente, de este régimen podrido, corrupto, asesino. Al mismo tiempo, se matan a los dirigentes políticos, disidentes de la izquierda. No, no matan a los de derechas. No matan a... No, con Zedillo, más de 349 creo que son los asesinatos políticos que se dan. ¿De dónde salen esos 300 y tantos líderes asesinados? De la izquierda, del PRD. Cuando entonces el PRD era una fuerza digna. Del PRD los matan, los asesinan. Durante todo el sedillato se asesina a más de 300 líderes. Al mismo tiempo que Acteal, El Charco, al mismo tiempo que la matanza de Aguas Blancas. O sea, y siempre contra poblaciones vulnerables. En Acteal asesinan a madres embarazadas, a niños, en Acteal. En El Charco asesinan a hombres delante de sus familias, los torturan, o sea, en El Charco. Y en ¿cómo se llaman? Aguas Blancas. Y en Aguas Blancas, campesinos desarmados. Esa es la marca de Zedillo, por eso les gusta tanto. Zedillo les gusta porque ha sido siempre un tipo hipócrita, un mediocre bien acomodado entre las élites. Ahorita tenías una palabra para describirlo, era el sirviente, el sirviente perfecto. Pues sí. El sirviente perfecto de las élites, eso. Sí. Y ahí viene. Es que lo echan. Pero para poder generar una reacción positiva, se requiere efectivamente tener credenciales limpias, tener una biografía que acredite justamente esa limpieza. Bueno, ¿cómo están faltos de líderes en la oposición que desentierran un cadáver sepultado allá en Estados Unidos? Por voluntad propia, está sepultado. Pues sí. Se fue de México, apenas terminó el gobierno que se lo entregó a Zedillo, y se fue a Estados Unidos a servir los intereses que él mismo entregó a ferrocarriles, por ejemplo. Entonces, no ha sido Carlos Salinas, no ha sido Felipe Calderón, no ha sido Enrique Peña Nieto, que viven en España, autoexiliados también, los que han levantado la voz, sino Zedillo, uno de los gobernantes del viejo régimen, del modelo neoliberal, que ahora resulta que es el gran demócrata. Y es una construcción, Alejandro, y lo habíamos ya hablado en otro momento, es una construcción de un relato, el relato de la transición a la democracia, que él construye junto con, pues sí, con el grupo de Héctor Aguilar Camín después de que traiciona a Carlos Salinas, los dos. Y claro, son los que evidentemente construyen la idea de transitar a la democracia con la reforma electoral del 96, luego con la transición en la presidencia de la República del PRI al PAN, que en el PRI le vale a Zedillo el calificativo de traidor, el de haber hecho todo para entregar o no haber hecho lo suficiente para que Francisco Labastida gobernara. Bueno, Zedillo fue el responsable del desvío de 1,000 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida a través del sindicato petrolero. Eso tampoco no dice nada. Y luego,
Es Zedillo. Porque lo cometen priistas y lo perdonan panistas. Sí, efectivamente, que lo perdonan panistas. Tanto es que, bueno, el jefe de la oficina de la presidencia de Ernesto Zedillo se convierte en alto funcionario con Vicente Fox y con Felipe Calderón. U otro, el que fue también del que un Federico Jesús Reyes Heroles, Alejandro, que tú, Jesús Reyes Heroles González Garza, que tú referiste la semana pasada, porque en la casa de su hermano Federico se realizaban las reuniones de los jueves de varios personajes como Aguilar Camín, como Lorenzo Córdoba, con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Bueno, esos personajes vienen del cedillismo. Jesús Reyes Heroles González Garza, que ya murió, que fue director de Pemex Son el PRIAN, Álvaro. Ese es el PRIAN. El PRIAN. Empezando yo creo que Salinas, por ejemplo, él no es tanto PRIAN, porque él es muy vanidoso. Él era el padre del PRIAN. Podría él asumirse padre del PRIAN, ¿no? Lo es. Lo es, pero por eso, él en su fuero interno, él se asumiría como padre del PRIAN, pero no PRIAN. O sea, porque es vanidoso. Pero Zedillo ya se asume como PRIAN. O sea, le entrega a Fox, les arma la transición perfectamente y ¡boom! Les entrega, porque también del otro lado estaba el peor PRI. Digo, el peor PRI es casi un pleonasmo, pero era una de las facetas peores del PRI. El peor es el de Peña, ¿eh? Híjole, pano, pues es que ya no sabe uno, pero mira, La Bastida. Pues sí. Carlos Romero de Champs en el sindicato petrolero, Alba. Sí. Álvaro, de Elba Ester Gordillo. Sí. Roberto Madrazo. A todo lo que da Roberto Madrazo. O sea, era un PRI realmente lamentable. Entonces dijo Zedillo, pues aquí mero, ¿no? Sí, porque ¿cuál era la prioridad? ¿Democratizar el país? No. Hombre. Establecer el mismo andamiaje, fortalecer el andamiaje construido por Carlos Salinas desde Miguel de la Madrid, que es el andamiaje neoliberal. Sí, Zedillo, porque Zedillo fue también como secretario de Programación y Presupuesto muy importante en la edificación de este andamiaje neoliberal que en su gobierno se consolida. ¿Y cuál es finalmente la idea de la transición democrática? Que cambie todo menos el modelo neoliberal. Por eso Fox, por eso Calderón, por eso Peña. Entonces, Zedillo es fundamental en eso. Y claro que se peleó con Carlos Salinas y todavía quedan polvos de aquellos lodos. Hoy leía, fíjate Alejandro, a Pablo Iriart. Pablo Iriart es un periodista que se inició en La Jornada, es habla Zedillo, El Salvador de AMLO. Y lo que escribe Iriart sobre Zedillo es muy interesante, porque habla Salinas y el salinismo. Es muy interesante, Alejandro, porque dice, a 15 días de que López Obrador abandone Palacio Nacional, el expresidente Ernesto Zedillo alzó la voz para acusar que la cuarta transformación consiste en transformar nuestra democracia en tiranía. Y lo que sigue ve. Hasta ahora se dio cuenta cuando ya no hay remedio. Ernesto Zedillo tuvo en sus manos frenar a un defraudador de la ley y lo impulsó. Lo que dijo ante la Asociación Internacional de Abogados, sin embargo, deja un testimonio de lo que viene, la tiranía. Lamentablemente lo hizo cuando ya está publicado en el Diario Oficial el decreto con las reformas constitucionales que arrasan con el Poder Judicial
y con el sistema democrático. ¿Por qué hasta ahora lo dice el doctor Zedillo, cuando ya de nada sirve? El golpe está consumado y el expresidente dio un grito estéril y a destiempo. Y luego viene, escribe Pablo Iriart, todo lo que Zedillo hizo en su gobierno, incluyendo la traición a Carlos Salinas de Gortari. Dice Pablo Iriart, este salinista, sin duda salinista. Cuando López Obrador lanzó su candidatura a jefe de gobierno del Distrito Federal, no cumplía con los requisitos de la ley, dado que no acreditó su residencia en la capital del país en los 5 años previos. Luego de un par de manifestaciones de AMLO en el Zócalo, Zedillo le ordenó al PRI no impugnar y dejarlo pasar. Fox y Santiago Krill le pidieron lo mismo al líder del PAN en el DF, José Luis Luege. Fue así como AMLO aprendió que a él no le viene con eso de que la ley es la ley. El secretario de Gobernación de Zedillo, Emilio Choifet, gestionó que le quitaran a López Obrador 2 órdenes de aprehensión por la toma de pozos petroleros. También había accedido a la exigencia de AMLO de remover a Roberto Madrazo del gobierno de Tabasco, a quien le ofreció sin éxito hacerse cargo a la Secretaría de Educación. Miente, ya había aceptado Madrazo. Es absolutamente falso todo lo que dijo Zedillo del talante antidemocrático, destructor y vengativo de López Obrador, pero demasiado tarde. Fue el único expresidente, junto con Echeverría, que cayó cuando las cosas debieron decirse y advertir a su público natural, banqueros y grandes empresarios que después se subieron al tren de la 4T, que AMLO era un peligro para México. Lo hace ahora cuando AMLO ya se va del gobierno y el país pierde su democracia. Exageró en su inmodestia en su discurso del domingo. Se presentó como padre de la democracia mexicana y de la legalidad cuando él, como presidente de la República, ordenó torcer la ley para favorecer al candidato López Obrador. Agrega Pablo Iriart en este reclamo de Carlos Salinas, del empleado de Carlos Salinas, a Zedillo. Dijo que cuando llegó a la presidencia México no contaba con una auténtica democracia porque el gobierno tenía la opción de ejercer el poder de manera arbitraria y errónea con total impunidad jurídica y política. Agrega Pablo Iriart, somos de memoria corta, pero no tanta. Como pocos, Zedillo ejerció el poder de manera arbitraria y vengativa. Fue la Procuraduría de Zedillo la que sembró un cadáver en la finca de un enemigo suyo para acusarlo de homicidio. La PGR de Zedillo pagó $500,000 al testigo usado en el caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu para que cambiara todas sus declaraciones anteriores y acusara del crimen al hermano de quien lo hizo presidente, Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro. Zedillo autorizó ese soborno millonario al testigo, de acuerdo con lo que declaró en su momento el entonces secretario particular del Procurador General, José Antonio Lozano Gracia. Para la macabra pantomima, la PGR de Zedillo se valió de una bruja que ofreció desenterrar el cadáver de su consuegro, La Paca, y sembrarlo en la casa del acusado. Lo hizo y le pagaron por ello, en efecto, la Paca. Agrega Pablo Iriart, con el presidente Zedillo la justicia fue una vergüenza. Para culpar a su antecesor del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la Procuraduría de entonces torturó a Otón Cortés, al que señalaban como segundo tirador, y lo tuvo 1 año preso en Almoloya hasta que un juez digno ordenó su inmediata liberación. El ahora ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para casi todos los implicados en ese cochambre judicial del presidente, prevaleció la impunidad. Tampoco es el padre fundador de la democracia mexicana, como presumió el domingo. Sí, tuvo el acierto de poner la cereza del pastel que ya estaba hecho. El presidente del IFE ya no sería el secretario de Gobernación, sino uno de los consejeros ciudadanos.
El IFE ya estaba creado y luego de la encomiable labor de diálogo y acuerdos que encabezó el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, se nombraron consejeros ciudadanos y se quitó el derecho a voto de los partidos políticos. Para ayudarle de manera ilegal al candidato presidencial del PRI en las elecciones del año 2000, se desviaron de Pemex más de 1,000 millones de pesos. Otras dependencias federales también fueron defraudadas para frenar a Fox. Añade Pablo Iriart en esta columna del día de hoy sobre Ernesto Zedillo. Añade, la democratización de la vida política en el país fue un largo proceso, no atribuible a un solo actor. El primer gran impulso vino con la reforma política de Jesús Reyes Heroles en el sexenio de López Portillo. Ante la Asociación de Abogados, Zedillo descubrió que los actuales gobernantes van a destruir a la democracia. Sí, en efecto, así es. Para eso querían el poder. Hay quienes durante décadas exhibieron a AMLO como un aspirante a dictador e intentaron evitar el triunfo de una tiranía en México. Con López Obrador en el poder, sus críticos se jugaron todo ante un presidente rencoroso y vengativo. Iban a caer la democracia y el frágil Estado de Derecho. El expresidente fue omiso por décadas, hasta el domingo, cuando ya se había publicado el decreto con los cambios que destruyen los cimientos democráticos de la nación que Ernesto Zedillo no defendió cuando había que hacerlo. Leí esta columna de Pablo Iriart porque no le quepa a usted duda. Es la voz de Carlos Salinas. O del salinismo. Y del salinismo. Del salinismo, sí, sí. Del salinismo. Pero para que vean cómo está también la propia oposición. Lo que pasa es que dice verdades, o sea, varias de las que en su texto dice varias verdades, porque si alguien lo padeció, fue el salinismo, Álvaro. O sea, a Ernesto Zedillo. A Zedillo. Ernesto Zedillo se convirtió, o sea, volteaban a verlo con odio. Con odio volteaban a ver a Ernesto Zedillo porque les echó abajo todo su proyecto transeccional. ¿Qué era el salinismo en enero? El 31 de diciembre de 1993. ¿Qué era? No, la fiesta, Era la dicha, era el bueno, mundo a sus pies. El mundo a sus pies. Era un enorme cóctel con champán. Eso era. Esa noche del 31 pues, ha de haber sido una de las mayores fiestas de un presidente en la historia. Ustedes a muchos no lo recordarán, pero pues tal cual, o sea, era el triunfo rotundo, contundente, no del PAN, Álvaro, aunque los jala a gobernar, era la vindicación o la reivindicación plena del priismo. Carlos Salinas de Gortari rescata al PRI. Él no tenía ganas de compartir el poder, quería paleros, que en eso se convirtieron Diego Fernández de Ceballos, don Luis H. Álvarez y el mismo Calderón y toda esa generación. Carlos Castillo Peraza. Los usó como paleros para rescatar al PRI. Y sí les compartió migajas de poder. Nada más que después se vino la crisis y 1994 básicamente le quitó todo a Salinas de la mano, incluyendo la posibilidad de nombrar a un sucesor, que eso, porque lo había nombrado y era Luis Donaldo Colosio, y luego, pues sí, es Zedillo el que nombra, pero no es necesariamente el sucesor que él hubiera querido. No se convierte en el sucesor que hubiera querido. Ya las fuerzas centrífugas ya eran muy poderosas en el país, ya participaban otros sectores porque tenían que participar, había una participación abierta, directa del sector empresarial en su gobierno y ejercieron su mano dura. Entonces fue perdiendo las variables hasta ver, yo recuerdo cuando se puso en huelga de hambre Carlos Salinas, que dije, se acabó. O sea,
la jugada podía ser muy buena, o lo que fuera que estaba haciendo Carlos Salinas en ese momento, de irse a, no era Gualeguas, era No, fue en Monterrey, en una colonia popular en de una Monterrey. colonia popular Claro, de Monterrey. Una colonia de ¿qué? Del CDP, del comité del Tierra del y PT, Libertad, del PT, del PT, del comité Comité de Defensa sí, Popular. sí, del CDP, era esta fuerza. Comité de Defensa Popular que tenía Bases, claro, bases de izquierda, fíjate nada Maoísta. más, maoístas, Claro. que tenían una presencia, por ejemplo, en bastiones como Ciudad Juárez, muy Chihuahua, poderosos claro, en claro. Chihuahua. Sí, sí. Tenían. En Durango. En Durango. En La Laguna. En La Laguna tenían. Monterrey. Todos ellos. Y era quien, el hermano. Era Raúl Salinas de Raúl Gortari. Salinas de Gortari, moviendo esas partes. Pero lo que quiero decir es que Carlos Salinas sí cree en la posibilidad, tanto Álvaro, que está a punto en ese momento, no sé, creo que no le da el tiempo, pero casi le cambia el nombre al partido. Casi que era el proyecto, era su quitar proyecto. El Partido de la Solidaridad. Solidaridad. Era como la gran mentira social, Álvaro. Era genial. Carlos Salinas de Gortari era un genio para la mentira. Era un tipo que sabía mentir, no fregaderas, pues. Y casi se le da el proyecto y se le cae de la mano. Por eso todo el salinismo aborrece a Zedillo. Pero Zedillo construye una base muy sólida con el dinero de los mexicanos. Por eso se vuelve favorito de políticos, empresarios, de grandes, de una nata muy gruesa de las élites, inmediatamente las coopta. ¿Con dinero de quién? Suyo, mío, con ese dinero. Viene Fobaproa, con lo que le quita las deudas a todo mundo y a repartir dinero, vámonos. Y empieza la gran fiesta del reparto de dinero, al mismo tiempo que aplasta a la izquierda. Por eso creen que ese hombre, las élites, lo usan como su siguiente gran parada. Creen que va a venir, que va a tener la fuerza, el poder para venir a callar al presidente López Obrador, este individuo, y venir a darle lecciones a Claudia Sheinbaum, que es lo que le dice a Ciro Gómez Leiva hoy, Álvaro. No, yo creo que Claudia lo que tiene que hacer, cabrón, o sea, ahora también das lecciones. ¿Cómo? Pues bueno, es que se da esas ínfulas, pues porque obvio hay núcleos que lo traen aquí. Alejandro, bueno, a ver, ¿qué medios publican íntegro el mensaje que emitió Zedillo ante los abogados? 2 medios. A ver. Nexos y Letras Libres. Íntegro. Íntegro el mensaje. Dices, caray. Bueno, es que el discurso de Ernesto Zedillo en realidad es el discurso de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín. 2 capos, como los llamó también el antropólogo Claro, Roger Bartra. Pero dos capos que se aborrecen, pero que son buenos para los negocios y han hecho grandes negocios con la transición. Sí, también con Carlos Salinas, pero a Carlos Salinas lo abandonan cuando cae en desgracia, en buena medida porque Héctor Aguilar Camín lo traiciona. En el libro de Carlos Salinas, un paso difícil a la modernidad, reprocha a Carlos Salinas la traición de Héctor Aguilar Camín y también la traición de Joaquín López Dóriga, que luego muchos quieren que se olvide eso. Pero Héctor Aguilar Camín entrevista a Carlos Salinas en el programa de Televisa que tenía
zona abierta. Zona abierta. Sí. Zona abierta. Y después viene la respuesta de Zedillo, cuando filtra la llamada de Raúl Salinas Lozano con Adriana Salinas Lozano, cuando Raúl Salinas dice que Carlos se robó la mitad de la partida secreta. Y luego viene aquel encuentro de Adriana Salinas con Raúl Salinas en vivo. ¿Con quién? ¿Con López Dóriga? En televisión. Aquel famoso de, no es cierto, no es cierto. Pues claro, esa es la llamada en que interceptaron. O sea, es una llamada, pero no es un encuentro, es la llamada interceptada del diálogo entre Raúl y Adriana Salinas de Gortari sobre la partida secreta. Entonces, estamos hablando del año 2000, ya cuando había ganado Vicente Fox, pero es parte de la guerra que ya había entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y cómo los intelectuales que le quemaban incienso a Carlos Salinas, pues lo dejan en el abandono y se pasan al bando de Ernesto Zedillo. De hecho, cuando se revela la llamada es correcto, de Raúl Salinas con su hermana Adriana sobre cómo Carlos Salinas se robó la partida secreta, es decir, el presupuesto multimillonario que manejaba el presidente sin ningún límite, Joaquín López Dóriga invita a Héctor Aguilar Camín. Es cierto. Sí. Y Héctor Aguilar Camín dice, es que habría que investigar a Carlos Salinas, habrá que investigar el patrimonio. Y Salinas filtra entonces al periódico El Universal los cheques y las cartas que recibió de Héctor Aguilar Camín y Carlos Salinas. Es decir, la pudrición del régimen político, la purulencia, la corrupción que era de los políticos y de los gobernantes, pero también de los intelectuales y los medios. En el mismo esquema putrefacto del viejo régimen, dos presidentes, un presidente de la República en funciones y un antecesor, chocan, y en ese choque aparecen personajes pues, del mismo régimen, del viejo régimen. Héctor Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga, Enrique Krause. Bueno, toda esa nata que siguió, sin embargo, disfrutando del régimen de la transición hasta el 2018, pues es esa nata la que trae a Ernesto Zedillo a México, lo saca del ataúd, del catafalco donde vive allá en Estados Unidos, lo trae a México y entonces es ovacionado por ese sector beneficiado del Zedillato. Pero no es unánime. Por eso la columna de Héctor, de Pablo Iriart, es decir, a ver. No, y de otros, varios le suman, ¿eh? Todos en el mismo tono, si te fijas. Si te fijas, la idea esta de Pablo Iriart de un poquito tarde es la misma que viene en varias columnas. Mira, solamente creo que hoy leí... No, la misma. Pues sí. ¿Por qué? Bueno, claro. Pues ya sabemos por qué. Mira, de hecho, Raimundo Rivapalacios, déjame ver. Que es otro personaje del salinismo. La última línea de su columna del día de hoy, ¿sabes qué dice? Tarde, muy tarde. Es Salinas. Lo digo yo. Es el salinismo, sí. Pero el salinismo no se explica sin Salinas. Desde España, claro que Salinas sigue impartiendo órdenes.
que acatan, pues quienes son cercanos a él. Pues sí, poquito tarde. A ver. Esa llamada, la llamada la difunde, la llamada la difunde En octubre del 2000. en octubre, el 10 de octubre del 2000, en Televisa, Joaquín López Dóriga. Sí. Yo creo que esa llamada habría que recuperarla, íntegra. Si es, a ver si la encuentras, Ilse, a ver si la encuentras por ahí. Yo creo que hay mucha gente que en su momento no la valoró como la podemos valorar ahora mismo. Pero es básicamente, pues eso, o sea, Raúl Salinas está preso, está detenido en ese momento, está hablando con su hermana y luego le dice a su hermana, le dice, mi hermano Carlos Salinas de Gortari se robó la partida secreta, eso es lo que dice. Debe estar disponible por ahí en alguna parte y yo creo que sí vale la pena que usted la conozca. Pero lleva a profundidades, Álvaro, la aparición de Ernesto Zedillo. Lleva muchas profundidades porque se trata del régimen más podrido, o más bien, de una parte de lo más podrido del régimen, lo que invoca Ernesto Zedillo. O sea, Ernesto Zedillo es parte de una de las mayores vendetas que se dieron en el último siglo. La vendetta de Raúl, de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo es una vendetta para los libros, o sea, que va a quedar para los libros de texto. Lástima que en su momento, pues sí, quienes podían narrarlo con libertad eran parte de alguno de los dos grupos. Me refiero a la élite académica y intelectual del momento, del salinismo, pues sí estaban o unos rendidos a Salinas, o bien otros logrando la transición para brincarse, ya estaba sonriendo el dinero del lado de Zedillo, para brincarse al zedillismo. Entonces, no todo mundo brinca al zedillismo. No, algunos brincan a Zedillo, pero hay otros que se quedan marginados. Hay una parte, por ejemplo, de lo que se conoce como las viudas de Colosio, Álvaro. Sí, claro. Las viudas de Colosio son todos estos que eran muy cercanos a Luis Donaldo Colosio. Hay otros por ahí impostores que dijeron que ellos estuvieran. Había un equipo muy cercano a Colosio, las llamados después las viudas de Colosio, que culpaban a Carlos Salinas del asesinato y no soportaban a Ernesto Zedillo por mediocre. Así. Sí. Varios. Pues que también ahí andan, ¿eh? O sea, muchos de ellos escriben en la prensa, dan conferencias, pero ya fueron marginados, y luego viene la transición hacia Es que todo eso se da sin que lo pueda controlar Carlos Salinas de Gortari, que él se imaginaba, él se veía a sí mismo controlando el poder político público en México por 2 generaciones. O sea, de hecho, la formación de esta clase económica que tenemos hasta el día de hoy, pues es hechura de él. Los 10 más ricos de México, de alguna u otra manera, están vinculados a Carlos Salinas de Gortari. Él tenía la intención de mantener un pie dentro de México y controlar una especie de maximato, y tenía todo para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tenía el apoyo de Estados Unidos, como siempre. O sea, Estados Unidos siempre va a apoyar a los personajes más ruines con tal de que se le rinda pleitesía a Estados Unidos. Eso es lo que sucede. ¿Cuánto? A ver si hay una. Vamos a escuchar la llamada. Usted, que ya la conoce, evidentemente va a rememorar cosas de aquel entonces. Estamos hablando de hace 24 años. Híjole, estamos hablando. Se va a cumplir. En unos días, Alejandro. En unos días se va a cumplir. En un mes. Casi un cuarto de siglo de esa llamada. De que se dio a conocer esta llamada que estremece, pues sí, a México. Fue el 10 de octubre del 2000.
Es decir, se cumplirán 24 años, Alejandro. Se cumplirán 24 años. Eran los últimos días, Álvaro, de Ernesto Zedillo. Los últimos días de Ernesto Zedillo. Por cierto, el próximo 9 de octubre le dicta sentencia a Genaro García Luna. Ahorita vamos a ese tema, pero la llamada, aquella llamada de Raúl Salinas y Adriana Salinas sobre su hermano Carlos y la partida secreta es el 10 de octubre del 2000 en el programa estelar de Televisa de noticias, conducido todavía por Joaquín López Dóriga. Si te parece, Alejandro. Sí, dice, efectivamente es el noticiero de Televisa, sí se llamaban el noticiero. ¿El noticiero? De Televisa de Joaquín López Dóriga. La presenta, pero Raúl Salinas, Álvaro, estaba en ese momento preso ya. Claro, en el penal de Almoloya. En Almoloyita, ¿no? En Almoloyita ya estaba. Es correcto. Que es un penal no de la máxima seguridad como el de La Palma, pero ahí estaba recluido junto con y platica con su hermana Adriana. Platica con su hermana Adriana y es una conversación que hablan de muchas cosas porque se está dando en ese momento, pues sí, esa transición. Y Raúl Salinas dice que en algún momento dice, pues voy a revelar de dónde salió el dinero que tiene Carlos Salinas, mi hermano Carlos. Exactamente. Voy a decir exactamente de dónde viene ese dinero. Bueno, pues si ya lo tenemos, Luis, ya estamos. Vamos a escucharlo y volvemos. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa. Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó y que me hizo mucho daño a mí? Hijo, me lastimó de las cuestiones falsas de papeles. Sí, Adriana, lo saqué a través de Gobernación por instrucciones de él. No es cierto. Tú me dijiste otra cosa. Eso es tú lo sacaste y no por órdenes de Carlos. Si no digas mentiras, tú me lo dijiste en la por órdenes de Carlos, se compró la casa de Explanada y la compró Víctor Cadena. Porque estás hablando de los pasaportes falsos. Y eso es mentira y tú me lo dijiste hace 3 años. Muy bien, Adriana, yo voy a aclarar todo en su momento como él me lo está pidiendo. Sí, pero tú también... No es una cobardía y una traición de hermano. Sí, es una cobardía y una traición de hermano, dice Raúl Salinas de Gortari. Y muy efusiva, Adriana Salinas dice que defiende, por supuesto, a Carlos Salinas. No te atacó, le dice Adriana un poco más adelante. Creo que no fue íntegro no te atacó. el video. Y dice Raúl, es una cobardía no defenderme. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José, de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Dinero que él tenía escondido en Suiza, por cierto. Y dice, todo lo voy a decir, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía y una traición de hermano, que es donde dice ahí, lo dice ella, no te atacó. Y él le responde, Raúl Salinas, me está atacando porque él supo de todos los movimientos, de todos los fondos. Es una mentira tuya, dice Adriana Salinas. Todos los movimientos, es una mentira tuya. No se lo digo en su cara. Te lo dije y te lo digo en su cara, le dice, y están grabando en Almoloya lo que me dijiste. Todo lo que quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente, dice él. Y luego le dice Raúl Salinas, muy bien, Adriana. Toda la gente dice que te defiendes por no defenderse a él y tú eres el
mal hermano ahorita porque me lo dijiste antes a mí. Lo dice Raúl. Muy bien, Adriana. Piensa lo que quieras. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme atacando, estarme mandando recados con Juan José, tal, ¿no? Ese es lo que... Bueno, es que con Zedillo se da pues una traición de antología, Álvaro. Traición de grupos políticos priistas que, no se le olvide a usted, llegan al asesinato. Matan a Luis Donaldo Colosio, matan a José Francisco Ruiz Massieu. O sea... Matan a un hermano de Carlos Salinas, jamás esclarecido en el Estado de México. Que supuestamente aparece él como suicidio. Está muy raro, luego... Todo es todo turbio. Turbio. Y luego, Alejandro, después de aquella llamada, esta llamada que le transmitimos parcialmente, Joaquín López Dóriga entrevista a Héctor Aguilar Camín. Es correcto, sí. ¿Y qué escribe Carlos Salinas en su libro Un paso difícil a la modernidad? Lo siguiente. Ese mismo miércoles por la noche, López Dóriga y el escritor Héctor Aguilar Camín, quienes durante años se mostraron como entusiastas apologistas de mi gobierno y mi persona, dedicaron una buena parte del noticiario a conversar sobre la mencionada plática telefónica. Aguilar Camín le concedió toda la credibilidad a la grabación e incluso afirmó que se trataba de una confesión. Estas declaraciones resultaron por demás significativas. El brillante intelectual que durante mucho tiempo defendió en forma explícita el proyecto de modernización que a lo largo de 6 años me tocó encabezar, hizo pública esa noche su decisión de deslindarse de toda relación conmigo. Afirmó que no había duda respecto a la veracidad de la grabación y pidió que se investigara mi situación patrimonial. Más tarde, por cierto, se confirmó que había tomado esta determinación porque así convenía a sus nuevos intereses y a sus recién actualizadas relaciones con el poder. Esto fue lo que escribió Carlos Salinas de Héctor Aguilar Camín y de Joaquín López Dóriga. Hoy, entusiastas promotores de Zedillo, como lo habían sido del propio Salinas. Ahora, la aparición de Ernesto Zedillo, Álvaro, en México en estos días tiene que leerse necesariamente, pues sí, como parte, digamos, de esa élite que le está pidiendo a Zedillo que venga y participe en México. Pero, ¿sabes dónde está el verdadero nexo de Ernesto Zedillo? ¿A quién le debe ese favor de venir a México a hablar en contra de la 4T, en contra de la reforma, por supuesto, en contra del presidente López Obrador y en contra de Claudia Sheinbaum? ¿Sabes fundamentalmente a quién se lo debe, Álvaro? Al Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay que recordar que a Zedillo se le inicia una demanda en la que participa el obispo Raúl Vera. Recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la matanza de Acteal y van hasta se fundamenta la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se fundamenta una demanda, pero en septiembre Estados Unidos el Departamento de Estado le recomienda a la Corte Interamericana, le dice, nosotros como Estado, como gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, recomendamos que se le otorgue toda inmunidad a Ernesto Zedillo. ¿Quién participa? Participa directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recomienda conceder inmunidad al expresidente de Estados Unidos en el juicio civil que se lleva en su contra,
que tenía grandes posibilidades, además de incriminar a Ernesto Zedillo. Human Rights Watch, en su momento, el 6 de septiembre del 2012, emite una alerta diciendo que se llama Estados Unidos no debe recomendar que se conceda inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo. Su presunta responsabilidad debe ser evaluada por la justicia, porque Estados Unidos se mete y se le atraviesa para que no lo lleven a un juicio por lo de Acteal. Fíjate, dice el comunicado: se espera que el 7 de septiembre o antes de esta fecha, el 7 de septiembre del 2012, el Departamento de Estado notifique a un juez de un tribunal federal de distrito en Connecticut su recomendación acerca de si corresponde otorgar la inmunidad a Zedillo en un proceso que investiga su presunta responsabilidad por una masacre ocurrida durante su presidencia que se extendió de 1994 al 2000. Agrega Human Rights Watch, dice, los actores en el juicio civil iniciado en el marco de la Ley de Reclamaciones Civiles Extranjeros o Alien Tort Statute sostienen que Zedillo sería responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad, castigos crueles, inhumanos y degradantes y otros delitos vinculados con la muerte de 45 hombres, mujeres y niños desarmados durante los sucesos que tuvieron lugar en la comunidad de Acteal en Chiapas el 22 de diciembre de 1997. Los argumentos planteados en la demanda deberían ser evaluados por un juez en vez de ser desestimados a priori debido a que el acusado fue anteriormente un alto funcionario de gobierno. La inmunidad funcional de los mandatarios de un Estado no debería involucrarse para evitar que rinda cuentas ante la justicia por la comisión de delitos graves que supongan una violación al derecho internacional, como el genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En casos de naturaleza penal, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido en circunstancias excepcionales la inmunidad de quienes entonces ocupaban altos cargos. Habida cuenta, agrega este comunicado de ese momento, de las circunstancias de ese caso, otorgar inmunidad a Ernesto Zedillo sería una decisión errada y sería un precedente exclusivamente amplio que se opone a los derechos de las víctimas y a la evolución del derecho internacional. Estados Unidos es parte de varios tratados internacionales que establecen la obligación jurídica de respetar, proteger y asegurar el goce. ¿Sabes qué pasa al día siguiente de que sale este comunicado? El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda que se le entregue completa inmunidad a Zedillo, a Ernesto Zedillo, y la Corte de Connecticut se ve incapacitada para juzgarlo y Ernesto Zedillo queda impune. Es que por eso le hacemos a usted esta retrospectiva de la dimensión de un personaje como Ernesto Zedillo. Es inevitable no asociarlo a Salinas, a su impulso, al impulso que de él recibió y luego a su propio pleito. Porque a final de cuentas estamos hablando del mismo régimen, del viejo régimen priista, ya para entonces prianista, porque no hay que olvidar que el primer procurador general de la República de Ernesto Zedillo era el panista Antonio Lozano Gracia. El jefe de prensa era el cuñado de Felipe Calderón. Entonces, ¿y cómo el propio gabinete de Ernesto Zedillo responde a ese grupo del propio Héctor Aguilar Camín? Hombre, no fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca Julia Carabias. ¿Y quién es Julia Carabias? Pues el grupo de Héctor Aguilar Camín, en aquel momento esposa de José Woldenberg, quien se convirtió en presidente del Instituto Federal Electoral, que se ciudadanizó con la reforma del 1996. Y otro importante miembro del grupo de Héctor Aguilar Camín
Arturo Warman, que fue secretario de Agricultura de Ernesto Zedillo, Sí, claro. y luego pasó a formar parte de la Secretaría de la Reforma Agraria. O sea, chambas para el grupo de Héctor Aguilar Camín. Y bueno, Déjate agrego un par de datos importantes, Álvaro, sí, que se dan en el contexto de esto que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es salvar a Ernesto Zedillo de la acusación en la Corte de Connecticut. En 1997, después, en 2011, el obispo Raúl Vera, que conocía muy bien la región, Chiapas, que allá había estado el obispo Vera, dice que él asesora a los demandantes, a los que van hasta Connecticut. ¿Por qué van? ¿Por qué las familias de Acteal, de esa matanza horrible, horrible? O sea, habían paramilitares priistas, habían matado a mujeres embarazadas, habían asesinado a los niños en el vientre de mujeres embarazadas, a niños chiquitos de brazos. Había sido una matanza espantosa, horrible, horrible. Y las familias indígenas, que apenas hablan español, se habían organizado. ¿Sabes quién salva en primera instancia a este señor lengua larga de Ernesto Zedillo? En primera instancia, ¿quién salva a Ernesto Zedillo de la demanda que interponen contra él en México? La Suprema Corte. Y el ministro Vera dice, pues sí, es la Suprema Corte en México. el sacerdote Vera, el obispo. El obispo Vera sale y dice, la Suprema Corte es una vergüenza. Fíjate nada más a quién vino a defender Ernesto Zedillo, a la Suprema Corte. Pues sale Vera y dice, la Suprema Corte es una vergüenza. Solo leyó papelitos y negó los testimonios de la gente. Yo creo que por eso Zedillo se siente tan seguro. Pero ahí están los testigos y pueden testimoniar en otra corte, ya que en México no hubo justicia y a ver si afuera sí la hay. O sea, el ministro, el obispo Vera, acusa a la Suprema Corte, Álvaro, de defender a Ernesto Zedillo. Y entonces se organizan entre todos y se van a la corte en Estados Unidos, en Connecticut, y allá denuncian a Ernesto Zedillo. Y allá, pues claro, el Departamento de Estado salva a Ernesto Zedillo del ¿En juicio. qué fecha dice el obispo Vera que la Suprema Corte es una vergüenza? Es fíjate nada más qué bonitas fechas. Es el 21 de septiembre del 2011. 21 de septiembre del 2011. Claro. Entonces, ya para entonces había... Sí. No, es el 21 de septiembre del 2011 habla sobre la Suprema Corte. Antes, es que el obispo Vera estaba muy involucrado, conocía a esos grupos, Álvaro. Los conocía él. Y dice, porque acuérdate que Raúl Vera era coadjutor De la diócesis de San Cristóbal de la las diócesis Cosas, de San con Cristóbal, el obispo con Ruiz. Samuel Ruiz. Sí. Bueno, él dice, días después de la matanza, dice, lo voy a leer textual, es una nota que se publica el 10, que es octubre, el 28 de octubre del 2007. Ujú. La matanza acaba casi de pasar. Dice... De 1997. sí, es correcto, de 2007. 10 años después 10 de la años matanza. después de la matanza, dice él. El obispo de la diócesis ya estaba en la diócesis, tienes razón. El obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, dijo que las ejecuciones en Acteal, Chiapas, contra la población tzotzil fueron crímenes de lesa humanidad en las que, a 10 años de ocurridos, queda por esclarecer la responsabilidad del Estado mexicano, toda vez que está más que comprobado que hubo una guerra de baja intensidad
protagonizada por grupos paramilitares y auspiciada por el ejército mexicano, que armó a la sociedad civil para atacar a la sociedad civil. El prelado recordó que existe una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpuesta contra el Estado por la matanza de 45 indígenas de Acteal, y consideró que se debe condenar al expresidente Ernesto Zedillo por crímenes de lesa humanidad. Bueno, lo van salvando, Álvaro, a Ernesto Zedillo. Pues, ¿cómo no iba a venir aquí a defender la Corte si ese mismo sistema que él creó es el que lo defiende de la matanza de Acteal, de las denuncias de haber participado él en la matanza de Acteal? ¿Cómo no le va a venir a México si con el encarguito del seguramente el Departamento de Estado, si es el Departamento de Estado el que lo defiende a él en la Corte de Connecticut y lo salva? Pues digo, mínimo que venga a poner la cara por ellos. Pues mira, al final, Alejandro, después de todo lo que le hemos presentado aquí, que es también un ejercicio periodístico de poner en su contexto a quién es este personaje que viene, muy valiente, porque dice, yo no soy cobarde. Hoy explícitamente lo dice en la entrevista con Ciro Gómez Leiva en la mañana, Ernesto Zedillo. Bueno, es un personaje, y eso no hemos entrado a detalle del FOAPROA. Tampoco hemos hablado del sistema de pensiones. No hemos hablado de la privatización de los ferrocarriles nacionales, de la privatización del sector eléctrico, de Alejandro. Las concesiones. De las concesiones. O sea, hablar de Ernesto Zedillo es hablar de minas, de aguas, de todo. De del neoliberalismo, del capitalismo salvaje. Sí, como Salinas, que se peleen ellos no los hace diferentes, iguales. Como Fox, como Calderón, como Peña. Es la misma nata de intereses que se habían atrincherado en el Poder Judicial de la Federación y que por eso reaccionan de esta manera. Efectivamente, son personajes del viejo régimen que hoy, en el caso específico de Zedillo, son sacados del catafalco, del sepulcro, para venir a atacar y a regresarse a su lugar. Nada más que buscan darle legitimidad a un discurso de los que pues han inventado, fabricado Aguilar Camín y Enrique Krause, pero yo no veo que que tenga ningún efecto, Alejandro. ¿Qué le dice Zedillo a mucha gente? Nada. ¿Es un héroe? Tampoco lo es. Es un personaje que entregó el poder, que generó la alternancia para que todo siguiera igual. Después del fiasco que representó también Vicente Fox, chula transición, o el fraude de Felipe Calderón. Transición simulada. Pues Él es el padre de la transición simulada, pero ahora le dice a Ciro Gómez Leiva, le están utilizando la democracia que construimos. Mira, espera. La democracia que construimos, tú eres el PRI, güey, o sea, tú no construiste ninguna. Fue a pesar de ti que se construyó una democracia en este país. La democracia que construimos, sí, ¿cómo? Asesinando indígenas por todo el país, la gente inconveniente, los que no te sirven. Esa es la democracia que se crea. Claro, es que como por un lado atacaba a los grupos disidentes de izquierda, pues para él eso es la construcción de la democracia. Pues no es la construcción de la democracia.